porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. «¡Qué desgracia, mi señor!», dijo el sabio. «Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad». «¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Castigadle!», gritó el sultán enfurecido. Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro al sabio. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible, la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero se le pagó con un castigo y a ti con 100 monedas de oro». El segundo sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado». Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alef Horna y como todas las ediciones del programa nos encontramos aquí para poder llevar un poco de conocimiento de la cultura gnóstica a sus hogares. Hoy tenemos un tema muy importante y después de tiempo estamos grabando aquí en la cabina con un invitado especial. Vamos a hablar sobre el poder que tiene la palabra. Es muy importante ir reconociendo la importancia de las cosas que nosotros decimos y qué influencia eso puede tener sobre nuestro estado emocional, nuestro estado físico y también, ¿por qué no?, nuestro estado interior o espiritual. Para esto vamos a dialogar, que en otras ocasiones también hemos tenido en el programa, con John Santillán. Él es miembro de las instituciones gnósticas, nos acompaña esta edición del programa. John, ¿cómo estás? Para poder dialogar sobre este tema y, bueno, vamos a conversar sobre estos aspectos que nos va a llevar a nosotros a un desarrollo del despertar también de la conciencia. John, ¿cómo has estado? Muy bien, Alef, muy agradecido de verdad de que nos puedas nuevamente invitar, de poder compartir con todos los que nos escuchan, con todos los que nos ven sobre este tema muy realmente muy importante, ¿no?, para la vida de todos nosotros. Sí, se dice mucho, John, que la palabra tiene mucho poder, inclusive en estos tiempos, inclusive se habla sobre el lenguaje inclusivo, que es importante también. Pero nosotros no queremos ahondar en ese aspecto, sino que queremos comprender qué influencia tiene la palabra sobre a quién se lo decimos y sobre nosotros mismos. O sea, tanto como el que lo dice como el que lo recibe. Es importante comprender que la palabra en nosotros tiene poder. Pero, ¿cómo poder ejercer ese poder? ¿Cómo ir comprendiendo la importancia que tiene eso en nosotros? John, nosotros tenemos alrededor de todo este tiempo la humanidad una arma poderosa, que es la palabra. Ya como decía la historia que nos contaba, ¿no?, que hay que saber decir las cosas para poder llegar a los demás. Pero muchas veces se nos hace muy difícil llegar a nuestros semejantes, poder hablar con ellos, y eso genera el conflicto, ya sea en los hogares, ya sea en el trabajo, con los hijos, con los amigos, y lamentablemente la palabra en estas épocas es, bueno, ya no es tan valorada como antes. ¿Cómo podemos ir comprendiendo el poder que tiene la palabra en el ser humano, o sea, en nosotros? Sí, realmente necesitamos reconocer lo que tú estás diciendo, lo que nos estás comentando. El poder significa la capacidad de hacer, y cada persona tiene una forma de conectarse con el mundo, conectarse con las personas,
y poder expresar lo que lleva adentro, lo que lleva en su interior. Estas son las palabras, que es el medio más cotidiano, ¿no? Diariamente nosotros ejercemos las palabras, ya sea para ir incluso a una tienda a comprar algo, para pedirle algo a nuestra pareja, a nuestros hijos, para informar, para dar una lección en una clase o para dar quizás alguna prerrogativa a un trabajador. Siempre estamos empleando una serie de oraciones, ¿no? Para poder integrarnos, comunicarnos con los demás. Pero todo esto que nosotros hablamos del poder, a donde vamos a llegar posteriormente a niveles quizás muy profundos, ¿no? de lo que es el verbo, pero en primera instancia lamentablemente el hombre ha ido perdiendo el valor de la palabra, claro, porque justamente ha caído en estados de inconsciencia, no está pendiente de sí mismo, de cómo se expresa, de lo que está dejando manifestar, está tan dormido, podríamos decir con ese término, ¿no? Que lo que hace, lo que dice, sus hechos son de forma automática, ¿no? Generalmente son cosas que ha aprendido durante la vida, que su personalidad ha adquirido a través de muchos ejemplos, pero que son parte de una rutina que utilizamos o utiliza la humanidad para poder subsistir, ¿no? No le damos quizás un trasfondo profundo a lo que hacemos, ¿no? Porque lamentablemente, como todos sabemos, hemos aprendido a actuar según las circunstancias que nos pasan en la vida. Pocos son los que hacen de su vida algo que han decidido, ¿no? Pocas son las personas que le dan un sentido a lo que dicen, a lo que hacen. Y esto se debe, lógicamente, a una falta de conocimiento de sí mismos, ¿no? Es importante, como primera instancia, que nosotros ahondemos en lo que es nuestra formación desde la infancia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué clase de ejemplos hemos recibido? En este aspecto de la palabra tendríamos que puntualizar, ¿no? ¿Cómo ha sido la forma de expresarse de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de colegio y bueno, después quizás al instituto o el trabajo o la universidad? Incluso culturalmente, ¿qué palabras yo uso de forma automática porque la sociedad me las pone o me los ha impuesto, ¿no? Tú debes de conocer, lógicamente, cuántas jergas tiene claro, el peruano, ¿no? Claro, tiene muchas palabras que tratan de significar algo, pero que en realidad son insustanciales, son vanas, son superfluas. Y mayormente uno se comunica o ha aprendido a comunicarse por esto que decimos de manera tan básica para sobrevivir, y lo que hace es aparentar mayormente la persona. Busca caer bien, ¿no? Busca decir medias verdades, ¿no? O decir medias mentiras, o por no decir que son mentiras, para poder caer bien, para que todo no sea tan dificultoso, ¿no? Lamentablemente el decir la verdad está mal visto en estos tiempos, ¿no? En los trabajos cada persona tendrá que comprobarlo, ¿no? Cada persona tendrá que verlo en su mundo, en el ambiente donde se relaciona. Si una persona dice, por ejemplo, le dice a su jefe, yo llegué tarde porque me quedé dormido, ¿no? Uh-huh. Está mal visto, no está mal, no, o sea, el jefe se molesta, lo amonesta o le descuenta dinero, pero si uno dice, no, es que tuve mucho tránsito o hubo un choque en el camino, claro, y empieza a utilizar una serie de palabras para mentir, está mejor aceptado. Y lamentablemente los hechos también de corrupción en todos los sistemas que se pueden ver están basados en esto, en una comunicación falsa, uh-huh, ¿no? ¿Y por qué? Porque lógicamente todo lo que estamos diciendo parte de nuestros defectos, ¿no? De esa parte oscura que nosotros tenemos, y no parte del espíritu o del ser, de todo ese mundo rico interior que nosotros poco a poco hemos ido descuidando a través de los años, ¿no? De los siglos en la humanidad. Y entonces aquí es importante que, como decíamos, reconozcamos la formación en primer lugar que hemos tenido y veamos, ¿no? En nosotros mismos cómo hablamos, cómo expresamos las cosas, si somos muy superficiales, si utilizamos términos
que la sociedad nos ha impuesto y nosotros de forma mecánica los repetimos, ¿no? Y una vez que hagamos eso, pasar quizás al segundo punto, que es ya un trabajo más interior, ¿no? ¿De dónde parte lo que yo digo? Parte de mi conciencia, parte de mi ser, ¿no? De lo más íntimo que yo tengo, o parte de un defecto, ¿no? Claro. ¿No? Claro, generalmente nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones o nuestros pensamientos. Uh-huh. Y eso expresamos, ¿no? Lo que pensamos o lo que sentimos en determinado momento, nos dejamos llevar por esas emociones negativas muchas veces, por la cólera o de repente por la envidia, ¿no? Y eso es lo que manifestamos. Claro, muchos no aceptamos de repente que tenemos defectos. Claro. Creemos que de repente está bien, ¿no? Que si alguien me trata mal o me miró mal, yo responderle con un insulto o simplemente con una palabra, no, de repente no grosera, pero sí que viene cargada de mucha intencionalidad negativa, ¿no? Uh-huh. Y claro, la palabra, como yo te decía al inicio, tiene una importancia de tiempos remotos, ¿no? Desde que nosotros usamos la palabra, el verbo, el ser humano, siempre lo ha utilizado para poder crear, ¿no? Uh-huh. Pero también lo hemos lamentablemente usado para poder destruir. Y es lo que generalmente estamos viviendo, ¿no? En estos momentos, la sociedad, nosotros, vivimos un estado donde hay mucha información en estas épocas, lamentablemente equivocada y negativa, ¿no? Y todo eso nosotros nos alimentamos de eso. Y estamos viviendo etapas muy difíciles, porque estamos viviendo una enfermedad, un virus que está haciendo mucho daño, pero más es la información de tipo negativa, porque también eso es a través de la palabra, ¿no? Porque uno ve las noticias, uno ve los periódicos, la palabra tanto hablada como la escrita, Uh-huh. genera una influencia en nosotros, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nosotros, frente a todo esto que se está viviendo, cómo deberíamos actuar, ¿no? Porque ya viéndolo de un aspecto, claro, hay que ir reconociendo el aprendizaje que hemos tenido, pero ahora nos encontramos en un mundo en donde está diseñado de esa forma, ¿no? Lamentablemente vivimos ese aspecto. Ahora, ¿cómo nosotros poder enfrentar esa situación desde el punto de vista ya gnósticamente hablando? Sí, mira, dijiste una frase que es clave para trascender este tema, ¿no? Esta lección, que es que la palabra tiene el poder de crear, como dices, y esa creación puede ser muy positiva, armoniosa, o puede ser negativa, ¿no? O puede ser tendenciosa, o la podemos calificar de destructiva. Para que uno se dé cuenta, primero tendría que hacer conciencia, ¿no? De cómo habla, de si lo que está diciendo es algo que genera armonía, o sea, tiene un impacto positivo en su medio ambiente o no. Y lograr eso es pues es una práctica continua de autoobservación, ¿no? De lo que uno va diciendo. Uh-huh. Nosotros buscamos como estudiantes en esta vida, ¿no? Porque esta vida es quizás la escuela, ¿no? Más importante, en realidad lograr una transformación, ¿no? Buscamos que poco a poco nosotros nos elevemos, subamos esos niveles de conciencia, ¿no? Nos convertamos realmente en unos seres humanos íntegros. Y el hecho de usar la palabra de forma correcta es una de esas etapas que tenemos que cumplir en la existencia. En la Biblia, que es un libro sagrado muy conocido y sumamente importante, se dice, ¿no? En Juan, en el principio era el verbo, ¿no? Ajá. Esa frase tan conocida, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y para muchos son frases enigmáticas, uh-huh. ¿no? ¿Cómo que el verbo? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Uh-huh. Y desde ya la cultura gnóstica hay que comprender que el sonido, el verbo, la palabra, es también una vibración, ¿no? La vibración es un movimiento. Es algo que se encuentra en todo el universo. Uh-huh. Todo está en movimiento. Todo se mueve. Puede ser muy lento o puede ser muy veloz. Y cuando es muy veloz, generalmente se produce luz, ¿no? Porque el mismo hecho de que hay ese movimiento genera en esos electrones, en esos átomos que están revolucionándose, una capacidad de dar luz, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente cuando algo está... No es que va a estar quieto, pero parece quieto porque es tan lento, se genera un estado de
inercia, ¿no? O de oscuridad. Bueno, el sonido, que es el verbo, en la Biblia manifestado así, en realidad es una expresión de Dios, ¿no? De la divinidad, porque para crear utiliza justamente esas fuerzas de la luz, del calor y bueno, y del sonido, ¿no? De la vibración. Esto es muy conocido en el Oriente, ¿no? En las culturas hindús o chinas. Se sabe de que el producir sonidos van a lograr, o el sabio uso, ¿no? de los sonidos y de las palabras, van a lograr estados cada vez más sutiles que elevan al hombre a esos niveles cósmicos, a esos niveles universales de armonía, ¿no? De paz, de tranquilidad. Y lógicamente también hay sonidos que no se tratan de conocer o de practicar, porque lo que hacen es llevar a la persona a estados negativos, ¿no? O sumergidos en su propia conciencia, es decir, inconscientes. Hay que reconocer que toda música, por ejemplo, entra dentro de este tema, claro, ¿no? Entra dentro de este tema. Hay sonidos que van a ayudar a que la persona se relaje, que van a lograr que la persona tenga un nivel de lucidez, de claridad, ¿no? En lo que hace. Y bueno, esos otros sonidos, esas otras músicas que hay, lamentablemente salen de los defectos, como nos decías tú, por ejemplo, de la envidia. Es muy conocido que ahora los tópicos de música más popular que suenan en las radios o que se comparten a través de las redes sociales y que los jóvenes sobre todo están más pendientes, son músicas que lamentablemente alaban, si podemos decir así, o ponen sobre la palestra al adulterio, a la infidelidad, al engaño, a la viveza, a la violencia, ¿no? Y activan, aunque no por el mismo hecho de inconsciencia, no lo reconozcan, pero activan en la persona que lo escucha las mismas cosas, ¿no? Y quizás una persona dice, yo nunca voy a ser infiel, ¿no? Claro. Pero está escuchando, no solamente la música que le pone en el auto, en el bus o sus amigos o las personas, sino que también hay un mensaje a nivel de marketing, ¿no? Subliminal. Esto es un tema eso, ¿no? Sí. Porque hablar de eso ya me trae a la memoria, hay todo un estudio científico por un japonés y le ha llamado a ese estudio los mensajes del agua, ¿no? Y él científicamente demuestra la influencia del sonido, de la música y de las palabras y hasta del pensamiento sobre el agua. Y nosotros pues somos las 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Así es, sí. Y el planeta también lo es. Y bueno, como tú planteas, pues el verbo, el sonido, la vibración es el principio de la vida, ¿no? Todo lo que se mueve, todo lo que está en movimiento significa vida. Entonces, viéndolo ya inclusive hasta científicamente, podemos ver que está demostrado, pues, ¿no? De que la palabra, el sonido, la vibración en sí, influencia las emociones, los pensamientos y el actuar de nosotros, porque si uno escucha una música violenta se pone violento, o una música acelerada se acelera, una música romántica se pone así también, ¿no? Entonces es como que es una influencia muy directa en la forma de pensar, de sentir y de actuar de una persona, el sonido, hablándolo de un punto de vista más general, y por ende obviamente las palabras, ¿no? Claro. Entonces una palabra, como yo decía al principio, puede crear o destruir. Entonces, si vemos ese análisis así científico, entonces cómo nosotros podemos ir utilizando estos aspectos para ir mejorando, ¿no? Porque la idea no es simplemente teorizar, sino es poder nosotros, a través de este diálogo que estamos teniendo, es poder llevar a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de Radio Latina y de los medios digitales que tenemos, darle unas clavecitas para poder alcanzar un desarrollo interior, ya que la gnosis lo que busca es precisamente el despertar de la conciencia y el desarrollo integral de todos nosotros. Bien, Aleph, la verdad que hay prácticas, ¿no? Hay prácticas milenarias que es bonito que vamos a conversar ahora, ¿no? Y una de ellas es la mantralización, ¿no? ¿Qué cosa es la mantralización o el uso de mantras, ¿no? Mantra significa palabra justamente de poder, ¿no?
y es una sabia combinación de fonética, ¿no? De letras, de palabras, que cuando uno las pronuncia van a producir estados, van a hacer un cambio íntimo en la persona, en sus emociones, porque lo que van a hacer es que ese nivel que tiene interior, ese nivel, esa vibración que tiene, se afine, ¿sí?, con niveles sutiles, superiores, llenos de armonía, ¿no? Por eso la armonía es un término de música, ¿no? Un término que tiene que ver con el sonido. La mantralización es algo que las culturas, sobre todo orientales, conocen de forma muy cotidiana, ¿no? Y que los monjes, pues, tibetanos, ¿no? Y las culturas, como decíamos, budistas, hindús, saben. Pero no solamente es en realidad de ellos, ¿no? Porque aquí en la parte oriental, quizás no es igual, pero por lo menos en muchas religiones o muchas culturas le dan el valor a la oración, ¿no? Claro. A la comunicación directa que uno tiene que tener con su ser, con Dios, con su Dios interior, su Dios particular. Entonces la mantralización, o la vocalización, como también es llamada, es la práctica que nos va a permitir a nosotros ir gestando un estado particular afín al ser, que nos va a generar también una respuesta en lo externo. O sea, si uno cambia internamente practicando las mantralizaciones, que ahora vamos a hablar, ¿no?, de qué mantras o qué palabras son útiles, ¿no?, para comenzar en esto. Cuando uno empieza a hacerlo, puede comprobar que también exteriormente en su vida se va a generar un bienestar, ¿no? Se va a generar más tolerancia, más paciencia, se va a poder observar el mundo desde otra óptica, y lógicamente la persona, cuando cambia interiormente, afuera no va a buscar lo que buscaba antes, o va a estar más consciente de las músicas que hay y de las palabras o de las conversaciones o de los programas que salen en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Claro. O de los chismes que trae un amigo u otro amigo, eso ¿no? También. Y vas a saber elegir mejor sus conversaciones. Ahora, ¿cuáles son los mantras, no? Antes que pasemos a ese punto, porque es importante que hablemos de eso, la cuestión de la convivencia, John, es importante porque, por ejemplo, ahora hemos vivido una etapa de cuarentena. Claro, está un poco más abierto, inclusive hemos tenido la oportunidad de estar contigo aquí nuevamente. Por cierto, bueno, también John es psicólogo de profesión, y bueno, él muy bien conoce este tema, ¿no? Porque hablar de la psicología, hablar de la psique del ser humano es algo muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha retomado de repente, muchos hemos retomado la convivencia en el hogar, pero también en forma graciosa, inclusive se ve o se ha visualizado muchas veces en las redes sociales, y lo que cómo es que las personas ya no pueden soportar vivir encerrados, y más que todo todos juntos, porque muchas veces nosotros, como decíamos al inicio, no nos sabemos comunicar correctamente, o ya no decimos una palabra adecuada, y entonces no sabemos llegar al otro, se nos hace difícil, porque claro, cada uno es un mundo distinto, ¿no? Cada uno somos personas diferentes. Entonces, ese aspecto de la convivencia en la psicología, y más que todo de poder saber qué decir, cómo enfrentar las circunstancias, es un poquito, creo que para todos nosotros, todavía flaco para todos, ese lado todavía que no lo manejamos bien. Como por ejemplo, aprender a utilizar la palabra correctamente, porque a veces hablamos cuando no debemos hablar, o nos quedamos callados cuando no debemos callarnos, o sea, cometemos ese error, y muchas veces eso genera más conflicto, más pelea, y importante lo que tú decías hace un momento, ¿no? Lo del sonido, y ya entendemos por qué entonces la palabra tiene tanto poder. Entonces, puede apaciguar o puede generar más guerra, ¿no? Así es. Y sí, la convivencia, como la planteas, como nos dices aquí, pues, ¿no, Aleph? Es el espejo donde yo voy a tener que medirme para poder, dijéramos, superarme, ¿no? Lamentablemente, como hablamos al inicio, primero se han analizado las palabras,
las conversaciones, se habla de lo que nos sucede, las circunstancias, pero no se habla nunca de los estados que uno tiene, de cómo nos sentimos. Y cuando uno quita la parte emocional, que es un mundo dentro de nosotros, y no le da apertura, lógicamente no hay una objetividad en las conversaciones, ¿no? Como una recomendación que nosotros podríamos dar en lo que es la convivencia es aprender a expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? A dejar nuestra opinión, pero desde el corazón, ¿no? A los que tenemos alrededor. Así eso pueda quizás en algún momento incluso no caerle bien a alguien, pero uno está siendo objetivo, uno está diciendo las cosas como son, Sincero, claro, uno decir. es sincero, esa es la palabra. Muchas veces falta ¿no? eso. La sinceridad no solamente es o sea, una contar lo que a mí me está pasando o la circunstancia. La sinceridad es juntar lo que a mí me pasa, las circunstancias, los eventos exteriores con los estados interiores, ¿no? Y puede ser que, mire, uno tenga un caso en su cocina en la mañana, ¿no? Y uno diga, pero a una mujer o un papá le puede decir a sus hijos, siempre dejan los platos sucios, ¿no? Y ¿cómo puede ser que ustedes no tengan ningún tipo de preocupación por la casa, ¿no? Porque esto se desordene, vengan aquí quizás insectos, ¿no? Ya, eso es lo que ocurrió ahí. Pero hay algo más que está pasando dentro de ese papá o esa mamá. A mí me hace sentir mal, me hace sentir triste que ustedes no estén dándole la importancia a esto, ¿no? Me gustaría a mí mucho, me haría feliz que ustedes vayan teniendo responsabilidades en la casa. Claro, la forma, ¿no? la forma. Entonces la ya forma. aparece esas dos cosas, tanto el evento como lo que está sintiendo. Y de esa manera, con sinceridad, como estamos diciendo, la convivencia se hace más grata, ¿no? Porque hay una conexión real, íntima entre las personas. Ya no es una apariencia solamente, ¿no? Uh-huh. Esto es importante, muy importante en la convivencia. Y si nosotros lo hacemos bien en la casa, porque de ahí parte, ¿no? Todo, primero de nosotros. Eso se expresa en nuestro mundo más cercano, es la familia. Pero después en la sociedad, como trabajadores, vamos a poder decir, quisiera que me aumenten el sueldo o tal, porque no me siento bien, siento que no se está valorando mi trabajo, ¿no? O etcétera, una serie de cosas que uno tenga en la vida, ¿no? Si nosotros fuésemos sinceros, lógicamente el mundo progresaría, ¿no? O la sociedad progresaría de una forma más ecuánime, ¿no? Más real. Y sabemos que lamentablemente, y creo que lo decíamos hace un momento, la mayoría de sistemas se basan en la mentira, ¿no? Uh-huh. Y la corrupción se basa en engañar, en decir cosas a la mitad. Y bueno, eso es una extensión de los individuos, ¿no? El sistema es una extensión de la humanidad. O sea, todos nosotros somos responsables de eso, ¿no? Y de la educación, lógicamente, que reciben los niños, ¿no? Claro. Pero bueno, es muy amplio, sí, como decías, Aleph, es sumamente amplio analizar esto y también tenemos corto tiempo, ¿no? Sí, para hablar. Hay varios aspectos, ¿no? La personalidad que formamos alrededor de eso, cómo nos comportamos, y este punto que es la convivencia, que es muy importante. Y más que todo, el saber cómo nosotros decir las cosas, porque ¿qué pasa? Yo de repente puedo decir lo que siento, pero estoy muy molesto, y entonces lo que digo sale con ira. Así es, sí. Y eso, en vez de mi supuesta sinceridad, puede causar, puede herir al otro, ¿no? Entonces, ahí tendremos que manejar ese tema, ¿no? Sí, ahí viene ya el uso adecuado de las palabras, ¿no? Las oraciones que nosotros utilizamos, en qué momento decimos las cosas. Eso va a ser producto de que nosotros estemos muy atentos de lo que hacemos. Pero atentos no solamente de mí mismo, sino de la otra persona que me está escuchando. Y ahí surge ya un poco lo que es esta frase del poder de la palabra. Cuando uno se hace consciente de que lo que está diciendo genera, decíamos, un impacto, entonces ese lenguaje que está utilizando la persona, esas palabras,
van a deberían de tratar de ayudar al otro, de curar al otro, pero no solamente curar, veámoslo de lo físico, ¿no? Sino de sanar quizás una herida psicológica, un problema, ¿no? Y de la mejor manera de que nosotros empecemos con esto, decíamos que es dándonos cuenta de cómo hablamos, ¿no? Pero hay un paso previo, ¿no? Y parece incluso paradójico, para poder saber hablar, para poder conocer el poder de lo que estamos diciendo, es importantísimo saber escuchar. Y parecería, ¿por qué? Porque es lo que la otra persona a través de sus palabras me está entregando a mí, Claro. ¿no? Y el saber escucharlo es otro punto, ¿no? Todo un tema. Pero si yo aprendo a escuchar, si estoy atento de lo que me están diciendo en ese instante, ¿no? O sea, no es que estoy yo pensando en otras personas, en otros lugares mientras hablo con alguien, ¿no? Claro. Estoy en ese momento con esa persona conectado. Entonces lo que digo ya va a ir como una respuesta a eso que la persona me está transmitiendo. Y el saber escuchar sus palabras también tiene que ver con el saber observar los gestos que tiene esa persona. Entonces yo voy a ser capaz de darme cuenta quizás si me está mintiendo, me está ocultando algo, si está triste o muy alegre. Claro. Y mis palabras, y esto no es ser manipulador, porque se puede entender a veces, como que voy a decirle lo que quiere, ¿no? Para caerle bien. No, estamos hablando en este aspecto de lograr una sana convivencia, ¿no? Claro. O sea, en aras de que mejore la relación. Claro, porque ahora que hemos estado viviendo, como te mencionaba, ¿no? El confinamiento que hemos tenido, pues o hemos ido fortaleciendo esos lazos o se han ido deteriorando, ¿no? Porque precisamente el hecho de poder expresarnos, de poder hablar, de poder decir las cosas, muchas veces lo hacemos equivocadamente, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestras emociones negativas, por nuestros pensamientos negativos, ¿no? Por la cólera, por la ira, y eso es lo que daña muchas veces esas relaciones en el hogar, en la familia, o inclusive con las amistades, ¿no? Que hay a nuestro alrededor. Entonces, la palabra tiene ese poder de crear, ¿no? Crear un buen ambiente, Sí. o crear un ambiente desagradable, ¿no? Donde puede haber todos los días guerras, peleas. Y claro, la intención de lo que estamos dialogando hoy día es que podamos nosotros ir aprendiendo a mejorar nuestro lenguaje. Y no solamente nuestro lenguaje, sino cómo manejar el verbo, porque deberíamos tener un verbo creador para poder nosotros convertirnos en mejores personas, ¿no? Así es, Aleph. Sí, la forma como nosotros nos expresamos dice mucho del nivel de ser que tenemos, ¿no? Las personas, por ejemplo, que se encuentran muy mal de salud, quizás tienen una psicosis, una esquizofrenia, sabemos que utilizan palabras que inventan ellos, ¿no? O por ejemplo, en un depresivo, en una persona que tiene una tristeza crónica, su lenguaje, su modulación es lenta, ¿no? Casi bajita, ¿no? Casi inaudible, y está expresando lo que lleva interiormente, ¿no? Y obviamente una persona iracunda alza la voz, ¿no? Grita, ¿no? Trata de atacar con el mismo sonido, de invadir, de impactar, de dar un golpe con el grito, ¿no? A la otra persona. En el caso de la cultura gnóstica, sí recomienda muchísimo que aprendamos nosotros a hacerle caso, por ejemplo, a uno de los mandamientos que hay en el Decálogo, ¿no? No decir mentiras, ¿no? Ni falsos testimonios, aprender a no calumniar a la gente, aprender a también, ¿no? Valorar, no solamente es no mentir, sino valorar la verdad, ¿no? Claro. Y es lo que lamentablemente es lo que, como tú decías, ¿no? Inunda toda la sociedad, todos estos tiempos, porque nosotros lamentablemente nos dejamos llevar por esas cosas negativas que tenemos, ¿no? Todos los tenemos, nuestros defectos. Pero la idea es que, como planteabas al inicio, hay que tomar conciencia. Sí, hay que tomar mucha conciencia
Y esto está relacionado con el miedo también. Es otro gran defecto que todos también cargamos y que debemos de buscar su eliminación, ¿no? Debemos buscar poco a poco vencer. Muchas de las cosas, o sea, la palabra, cómo nosotros nos expresamos, está muy ligado a lo que esperamos, ¿no? De lo que decimos. Y todos los grandes sabios, los grandes maestros de la humanidad, dicen las cosas, pero en sus mismas enseñanzas solo las dicen, solo las entregan como un regalo, ¿no? Pero no están pendientes si las aceptan o no, si los acusan o no, si les dicen que es una mentira o no, ¿no? Porque ellos están conscientes, ¿no? De lo que están hablando, lo que están diciendo, la enseñanza que están dando es correcta, es cierta, ¿no? Si una persona, por ejemplo, comprueba la armonía, o sea, si uno logra entrar en estados de paz, ¿no? De regocijo, de bienestar, de alegría, y lo transmite como una palabra, como un consejo a alguien, busca que a través de las palabras ese verbo se impregne de sus emociones, de sus sentimientos, ¿no? Y mucha gente cuando lo hace, ¿no? Ve que el otro termina por ahí llorando, ¿no? También de felicidad, o termina feliz porque se contagia, ¿no? Porque esa ley también de vibración tiene que ver también con las afinidades, ¿no? ¿No? Porque si yo estoy vibrando en un ambiente de paz, de armonía, de alegría, de bienestar, y busco intencionalmente, es decir, conscientemente, que lo que yo tengo se comparta a través de las palabras con el otro, si esa persona me está prestando atención, me está escuchando, va a también elevarse, también va a tener un nivel distinto. Ahora, volvamos un poco o retomemos el tema de la vocalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo logro eso, no? ¿Cómo yo logro tener un nivel de paz? ¿Cómo yo logro poder expresar mi armonía, no? Claro, la idea es eso, porque siempre se habla de tener tranquilidad, paz, pero pues no hemos llegado a entender cómo lograrlo, ¿no? Porque la cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Cuando tú mencionas la armonía, lo que entendemos, o lo que entiendo, es un estado de equilibrio. Así es, sí. Tanto en lo que yo pienso, en lo que siento y en cómo vivo, ¿no? Y que muchas veces nos hace falta a nosotros, porque bueno, ahora que ha comenzado las actividades acá en la gran ciudad, hay desequilibrio, pues, porque hay mucho movimiento, mucho ruido en la calle, nos estresamos, y ¿quién va a poder vivir pues en una armonía en ese estado, ¿no? O sea, hay un desequilibrio en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Y bueno, y lamentablemente eso lo transmitimos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y además de eso, cada uno de nosotros carga emociones propias, o sea, sí, ¿no? Que también generan esa desarmonía sin necesidad. Por eso te decía, ¿no? Que la convivencia en el hogar no es fácil, porque también así como hay desarmonía afuera, la llevamos por dentro. Entonces, claro, ese equilibrio, ¿no? Que necesitamos, nos planteas que vamos a lograrlo a través de los mantras, entonces. Sí, sí. Bueno, de distintas prácticas, pero en esta ocasión vamos a hablar de los mantras, ¿no? Decíamos que mantra se traduce como palabra de poder, ¿no? Y que son sonidos elegidos con sabiduría de miles de años atrás, ¿no? Palabras que son especiales que uno pueda usar. Hay palabras que uno a veces dice y no sabe que es un mantra, o que tienen un poder, ¿no? Por ejemplo, algo cotidiano, por hablar primero de esto y luego vamos a ir pasando quizás a lo más esotérico, ¿no? A lo más trascendental o espiritual. Decir te quiero, te amo, te extraño, ¿no? O me preocupo por ti, ¿no? O te adoro, o me gustas. Esas palabras que son tan conocidas, ¿generan o no generan un impacto positivo ya desde en el que lo dice y en el que lo recibe? Es imposible que una persona se moleste, ¿no? Si está siendo sincero, cuando le dicen que lo quieren, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo podría, salvo que perciba que la otra persona le está mintiendo, ¿no? Pero si es sincero el que lo está diciendo, el que lo recibe,
va de alguna manera u otra a sentirse bien, va a sentir esa sensación del cariño, esa fuerza del amor, ¿no? Cuando una pareja se encuentra, ¿no? Después de por ahí unas horas o unos días, ¿no? O los enamorados o los novios y se ven y se dicen justamente así, mirándose a los ojos, te amo, ¿no? Qué bueno que te encontré. Palabras así, ya podríamos decir que están generando niveles distintos, ¿no? De armonía. Y como decía esto, la armonía es el equilibrio. Por eso en música, los músicos saben de que en la música clásica hay unos patrones de armonía y casi que uno puede intuir, el que conoce un poco de música clásica, cuál es el sonido que va a continuar o cómo va a terminar esa parte o esa estrofa o ese momento de la sinfonía, porque tiene una cadencia, ¿no? Equilibrada. Hay un antes y un después entre las notas. Bueno, nosotros también, cuando tenemos un equilibrio particular, también vamos a lograr generar un orden especial en el mundo, ¿no? Vamos a compensar todos esos momentos difíciles que nos pasaban diariamente. Y tú nos decías, Aleph, correctamente, que el mundo está llenándonos de ruido, que es el opuesto, es la antítesis de la armonía, ¿no? Del sonido, de la vibración. Es lo más desastroso que pueda pasar, llenos de claxons, llenos de palabras inapropiadas, etcétera, claro, etcétera. Pero la vocalización, la mantralización comienza primero con esas palabras y después hay una serie de sonidos relacionados con nuestra psicología, con nuestra psiquis, ¿sí? Y hay 7 vocales en realidad fundamentales que nosotros deberíamos de pronunciar diariamente para alcanzar esto que estamos hablando poco a poco. Entonces, antes que pasemos a eso, también mencionaba sobre la música, ¿no? Y porque todo está relacionado en sí. Y hay algo que se llama los mensajes subliminales, que eso ya ha sido estudiado y es conocido, ¿no? De que la música trae consigo un mensaje, ya sea por la letra, pero lo que se entiende es de que también el sonido mismo trae una intención, porque el sonido es energía. Claro, sí. Entonces impacta tanto en la mente o en la psiquis de la persona como en la parte física. Por ejemplo, en Oriente se utiliza mucho el gong, o hay la utilización de cuencos para curar o para sanar, o hay utilización de ciertos sonidos especiales para poder mejorando la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos escoger o qué tipo de música o de vibración o de sonidos para ayudarnos también, ¿no? Porque son varios aspectos, ¿no? Uno es lo que uno dice y que es la representación de lo que uno lleva adentro, pero también afuera nos podemos ayudar con ciertos tipos de vibraciones que nos podemos ir ayudando. Y por lógica, lo que nos habla de los mantras, también todo está todo está interconectado, ¿no? En sí, aprender a seleccionar lo que escuchamos es parte de todo esto, ¿no? Es parte global de todo este trabajo con el verbo, con la palabra, con el sonido. En primer lugar, la cultura gnóstica, y no solo la cultura gnóstica, sino aquellos que han podido vivenciar o han podido integrarse muy bien con la música, saben que en los grandes maestros de la música clásica se encuentran justamente esa geometría sagrada, ¿no? que habla Pitágoras, que es el sonido, ¿no? Los pitagóricos conocían mucho sobre estas cosas, para que las personas conozcan o investiguen un poco más, ¿no? Acerca de esto, pero en Chopin, en Vivaldi, en Tchaikovsky, en Mozart, en Wagner, nosotros vamos a encontrar estructuras musicales que van a elevar el estado de ánimo de una persona e incluso son capaces de poder conectar la parte física, la materia, este cuerpo, este mundo físico tridimensional, con lo que es inefable, con el espíritu, con el ser, con Dios en nosotros. Porque estas músicas también son conocidas como músicas de
las esferas celestes, ¿no? La música o el sonido de la música clásica es algo muy parecido a como suenan los cielos, ¿no? O los mundos internos, o bueno, como tantos nombres tienen, ¿no? En las diferentes culturas. Entonces, en primera instancia, nosotros deberíamos valorar y darle la oportunidad, ¿no? A la música clásica, ¿no? Porque por ahí muchos de los que nos escuchan nunca han escuchado o han escuchado y quizás algunos dicen, ¿no? Me da sueño, Ajá. ¿no? Me quedo dormido, me relaja. Bueno, pero algunos sí dicen, me relajo mucho y me he quedado dormido, pero bueno. Pero pasando ese umbral, ¿no? Pasando ese umbral, logrando vencer ese primer encuentro con la música clásica, como todo, dice el ser humano es un hombre, es un humano de costumbres, estamos hechos de costumbres. Si nosotros nos esforzamos y poco a poco vamos escuchando quizás un día, una hora o media hora, o un tema, una sinfonía, y luego otra, va a ir la persona va a ir alcanzando ese nivel del que le da la música clásica. Va cambiando de vibración. Sí, va cambiando de vibración, así es. También puede ser que la persona diga, bueno, ya me saturé de música clásica. Entonces ahí viene justo esos sonidos muy especiales de los cuencos tibetanos, cuencos chinos, el sonido del gong, las músicas instrumentales o las músicas de la naturaleza que ya se conocen bastante, ¿no? Donde suena el río, suenan pajaritos. Lógicamente sería mejor que nosotros vayásemos, ¿no? al campo, sería, ¿no? Y abramos... Es todo un misterio, ¿no? Porque sí. Todo sea la vida, vamos a decir así, tiene esa organización, ese equilibrio. Uh-huh. O sea que también en el contacto directo con la madre naturaleza encontramos esa armonía necesaria para poder generar una armonía interna, ¿no? Sí, sí. Y en esos sonidos, pues, que en el campo vamos a encontrar, si escuchamos atentamente, nos va a aparecer una música, ¿no? Una sinfonía. Entonces, eso sería quizás equilibrar entre la música clásica con la música instrumental. En cierto sentido, las músicas tradicionales, folclóricas, algunas de ellas, también guardan ciertos arquetipos, ciertos modelos que elevan también a el espíritu, el ánimo, ¿no? de la persona. Como esto es tan amplio, no podemos citar a algunos autores, ¿no? o intérpretes, porque ya lamentablemente hasta en la música folclórica se está poco a poco entrando en una fusión, se está perdiendo, se están degenerando en muchas cosas, pero todavía hay ciertas músicas que dan, ¿no? que elevan, que uno puede reconocer por su mensaje, por lo que dicen, ¿sí? lo que tienen internamente, ¿no? Ya lo que sí deberíamos buscar evitar, ¿no? Es decir, que nosotros por nuestra propia cuenta no escuchemos, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el reggaetón? Pues uno, que si uno lo ve a nivel musical es algo repetitivo, es un golpe de dos tambores y unos que otros sonidos que le ponen ahí para maquillar lo que se está diciendo. Si una persona le quita eso y solo lee la letra del mensaje que da generalmente los temas de reggaetón, va a encontrar muchos defectos: adulterio, infidelidad, violencia. A las pobres mujeres se las utiliza, se las coloca en un lugar como de objeto sexual, ¿no? Y al varón también se lo degrada a un nivel terrible, muy animalesco, ¿no? Lamentablemente hay que decir las cosas como son, ¿no? Como son. También en este ámbito de las músicas que deberíamos evitar o ir quitando, si queremos realmente elevar los estados, es el rock o la música metal. Y ahí quizás muchas personas entran en una confusión, ¿no? O en un conflicto, porque ahí hay muchas letras que son realmente muy bonitas, ¿no? Que si uno ve las letras y se encuentra cosas incluso hasta espirituales o esotéricas, ¿no? O culturales o hasta religiosas. Hay canciones religiosas, ¿no? Que están hechas con rock, ¿no? Sí. Entonces ahí nosotros, ¿por qué decimos o no recomendamos que escuchemos esto? Ya tiene que ver más con lo que los instrumentos producen en la psiquis de la persona. La vibración, por ejemplo, de los tambores, dale que dale, ¿no? En repetidos,
el sonido del bajo, el sonido estridente de la guitarra eléctrica, ya tienen un lenguaje que incide directamente con los instintos, o dijéramos mejor, los bajos instintos de la persona, y despiertan emociones negativas también. Es muy conocido por los metaleros, por ejemplo, por el grupo de personas que saben esto, que dentro de los conciertos se forma lo que es el pogo. Para aquellos que no conocen qué es el pogueo o el pogo, se forman círculos entre las personas y van corriendo, y en un momento determinado se empiezan a chocar entre ellas y se empiezan a golpear, y terminan con sangre, ¿no? Maltratados en la cabeza, en los brazos, en las piernas, y ahí está el gusto, ¿no? de ese pogueo, de golpearse. ¿Por qué? Porque se activó la ira a través de los tambores, de lo que la música metal y el rock pesado, heavy metal, todas esas cosas. ¿Cómo decir le han puesto. de que la vibración externa influencia esa Sí. parte psíquica, esa parte de la psiquis, perdón, que es la parte negativa que tenemos, ¿no? Sí, sí. O sea, como alimenta eso. Sí, alimenta, ese es el término, ¿no? Porque puede ser que la persona lo esté poco a poco perdiendo, vaya entrando en estados cada vez más elevados. Pero basta que escuche eso para que se despierte ese defecto, ese ego, ese yo que tiene dentro, ¿no? Y lamentablemente se activen todos esos instintos bajos de brutalidad, ¿no? De desenfreno, de locura, si podemos llamarlo así, ¿no? El tema es amplio, John. Sí. Y, bueno, ya estamos avanzando en el programa. Y quisiéramos saber entonces cómo nos vamos a ayudar a través de los mantras, porque es el punto que vamos a tener que explicarlo un poquito más. Porque, claro, es algo que tal vez muy nuevo para algunas personas que nos están viendo y escuchando, para ayudarnos a ir mejorando, tanto física, psicológica como espiritualmente. Claro que sí, Aleph. Sí, es algo que ya que vamos a tocar, ¿no? En este punto ya. Veníamos hablando de las vocales fundamentales, ¿no? Pero antes de decir en sí ya las prácticas, bueno, tú me avisas bien para saber en qué momento lo cortamos, ¿sí? Porque ya estamos casi al final. Sí. Bien, la mantralización es algo que nosotros vamos a utilizar como una pronunciación de palabras, ¿no? De fonemas, de sonidos que buscan que nosotros elevemos nuestros estados. Uno de estos mantras sumamente reconocido es el Om, ¿no? La O y la M, el Om. Los indostanes llaman al Om como el sonido del universo, ¿no? El sonido de Dios, incluso es hasta en algunos lugares el nombre de Dios, el Om, ¿no? Este sonido tiene una particularidad, ¿no? Que va a lograr despertar en la persona justamente ese mundo emocional, ese cardias, ese corazón, ¿sí? Entonces, comencemos con conociendo este mantra, y tiene muchos estudios, ¿no? Uno ya puede profundizar en lo que es el Om. Pero en este caso debemos de saber que las frecuencias que vibran en nuestro cuerpo, esos movimientos que tenemos internamente a nivel atómico, a nivel celular, tienen diferentes notas, ¿no? Sabemos que hay 7 notas fundamentales: do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Y estas notas se constituyen, decíamos, en las vibraciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, así de manera muy cortita, el modo de trabajo que tiene nuestro cerebro, la velocidad del cerebro, no es lo mismo que la velocidad del cerebelo. Es decir, el área intelectual en nosotros no tiene la misma velocidad que el área motriz. Lógicamente, el centro motor en nosotros es mucho más rápido, se activa más rápidamente que la mente o que los pensamientos. Y así las emociones son mucho más veloces incluso que el área motriz. Bien, estas distintas velocidades se corresponden con una de estas vocales que nosotros vamos a mencionar. Rápidamente, la letra I está relacionada con justamente todo el área cerebral, con el entrecejo, ¿no? Con la glándula pituitaria, la glándula pineal, ¿no? Entonces, para que nosotros no solamente logremos estos estados, sino que también nos ayudemos a tener una armonía física, si uno tiene dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, pues se le recomendaría
que vocalice la letra I. ¿Cómo se hace esto? La persona debe de tener, lógicamente, un lugar, un espacio para sí misma, debe de buscar relajarse, concentrarse en la práctica que va a hacer, integrarse consigo mismo, sentirse a sí misma y empezar inhalando profundamente y vocalizando de esta manera. Y alargando la vocal hasta que se quede sin aire, ¿no? Nuevamente inhalará profundamente y hará la letra I otra vez. Bueno, después viene la letra E, que está relacionada con la garganta, con la glándula tiroides, ¿sí? Y que tiene una serie de facultades incluso que se pueden despertar, ¿no? Con cada, bueno, pero ya será quizás de otra lección estudiar eso, ¿no? La letra E tiene que ver con todo eso. Y está lógicamente ligada a nuestra misma garganta, que es donde están las cuerdas vocales y donde nosotros podemos efectuar los sonidos y palabras, ¿no? Después viene la O, que está relacionada con el corazón, con la intuición, con ese mundo más particular que tenemos nosotros, que es el mundo del sentir, ¿sí? Vocalizaremos, decimos nuevamente, alargando la letra O, ¿no? Alargando la letra E, alargando la letra I. Viene la letra U, que tiene una relación muy importante en el ser humano porque está ligada al plexo solar. ¿Qué es el plexo solar? Está situado 2 dedos arribita del ombligo, y ahí están todas las conexiones nerviosas de nuestro organismo. Entonces, si nosotros vocalizamos la letra U, estamos ayudándonos sumamente en lo que son todos estos procesos de velocidad neuronal, del estómago, del vientre, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas personas, cuando se sienten preocupadas, cuando se sienten deprimidas o ansiosas, les duele el estómago, ¿no? Aparece por ahí. Claro. Entonces es buenísimo que vocalicen la letra U. La letra A está ligada con los pulmones, ¿sí? Están ahí. Esa es su localización con todo el sistema respiratorio. Habremos de hacer lo mismo, ¿sí? Y después vienen 2 vocales que son vocales quizás ocultas porque provienen de la misma naturaleza, resuenan en la naturaleza, que son la letra M y la letra S, situadas en los órganos sexuales, ¿no? En este caso, dentro del coxis, están muy cerca una de la otra. Y que se vocaliza la M también alargando el sonido de ¿no? Y la S se hace como un silbido fuerte o despacio, dependiendo de la capacidad pulmonar de la persona, hará ¿no? Esa será la forma de vocalizar. Aunque suene muy sencillo, el hecho de nosotros hacer por lo menos 3 series de cada una de estas vocales al día va a ayudar muchísimo a que la persona alcance un estado de armonía. Y no es autosugestión, no es que uno se quiera convencer de algo porque estamos enseñándolo aquí. Claro. Esto es algo físico, esto es algo muy reconocido dentro de incluso de la ciencia, el poder de la palabra, el sonido, la frecuencia, la resonancia, ¿no? La vibración. Claro, porque al fin y al cabo, cada vez que uno pronuncia, cada vocal va a hacer que vibre esa zona. Así es, sí. Y al vibrar esa zona va a despertar esas áreas que están adormecidas, ¿no? Así es. Inclusive se sabe, la ciencia oficial sabe, que en el cerebro hay muchas áreas que aún no se utilizan o no se utilizan nunca en la vida del ser humano. Entonces, con eso podremos decir, ¿no?, que cada vez que uno vocalice una de estas valga la redundancia, vocales, va a permitir entonces que despierten esas áreas. Es lo que vamos entendiendo, ¿no? Sí, claro que sí, Aleph. Imaginemos como una metáfora que somos un instrumento musical. Entonces tenemos que afinarnos. Esas son las notas, esas son las clavijas si fuésemos una guitarra. Esas son las cuerdas que nosotros tenemos que dar la nota especial. Porque como están en desuso la mayoría, como decías tú, de áreas de nosotros, el ser humano tiene muchas capacidades. Pero como no ha logrado, se ha preocupado de cosas muy básicas y no se ha preocupado tanto del desarrollo de su espíritu, no las conoce. Todas estas vocales están ligadas con los vórtices magnéticos llamados chakras, ¿no? Y los chakras encierran virtudes, potencialidades, facultades
inimaginables para la mayoría de Y personas. ese ya es otro tema Claro, que ya vamos eso a, es. en otra ocasión tratar, porque es un tema amplio. Cada uno de estos temas que estamos tratando en este programa, en la edición de Saber Vivir, nos llevan a eso, ¿no? Al autoconocimiento, conocernos un poco más. John, estamos ya sobre los minutos y antes de que terminemos, ¿no? Te quería, decir o preguntar, ¿no? ¿Solamente haciendo la vocalización es suficiente para que uno cambie de nota? ¿O hay otros aspectos, o cambie de vibración, ¿no? Para que logremos elevarnos? Muy buena pregunta, ¿no? No es suficiente, para ser sinceros. Sí va a ayudar mucho, al que lo haga, va a ayudarle mucho a darse cuenta de cómo está vibrando, del estado que tiene. Pero el hecho de sostener esa nota, ese nivel, se va a lograr, por ejemplo, también con la meditación. Si uno aprende la ciencia sagrada de la meditación, que seguramente prontamente volverán a tocar quizás aquí en el programa, acerca de esos grandes misterios que encierra la meditación, podrá sostener un poco más esa nota. Pero también hay un punto muy importante, y que eso pues también en otro momento se tocará, que es el conocimiento de la energía que uno tiene. Si una persona se da cuenta de la energía y la sabe utilizar correctamente, va a proyectar esa energía y le va a impregnar a ese verbo, le va a impregnar a su vida esa energía. Entonces, la energía que nosotros tenemos, ¿no? Fundamental, proviene de la vida, el centro vital, que en este caso es el centro sexual, ¿no? Entonces, ya dándoles como un poquito nada más a los que nos escuchan, la transmutación, que es una ciencia ligada al tantrismo blanco, ¿no? del Oriente, y que la cultura gnóstica conoce y ahonda profundamente, va a permitir el sabio uso de esta energía. Cuando nosotros canalizamos correctamente la energía, hacemos un sabio uso, es decir, no la derrochamos, no la perdemos, la sabemos dirigir, por ejemplo, a estos chakras, dirigir a las prácticas de meditación, a las prácticas de vocalización que hacemos. Naturalmente la persona se va dinamizando, se va cargando de un voltaje, o quizás en términos más coloquiales de una gasolina, de un combustible que le va a dar el poder de sostener aún más el estado, la armonía que logra. Esto es fundamental, porque si la persona no sabe cuidar su energía, la pierde, la práctica que hace no le va a alcanzar. No es completa. No es completa. A las justas le durará el estado 5 minutos, ¿no? Claro. Necesita impregnarse de su propia energía la persona. Interesante, John. Son temas amplios y bueno, en otra oportunidad te tendremos aquí también para seguir dialogando sobre estos temas, pero queremos que nos hagas la invitación también a los cursos que se están dictando vía online. Claro que sí, Aleph. La cultura gnóstica, Gnosis, en este caso Perú, está organizando diversos tipos de cursos de autoconocimiento, cursos de Gnosis, donde se tocan estos temas y otros de forma gratuita, de forma libre. Y los invitamos a todos a que estén muy atentos de nuestras redes sociales, las páginas oficiales que manejamos en Facebook, en YouTube, ¿sí? Y en las demás plataformas, para que a través de una simple inscripción ustedes puedan dejarnos su número de WhatsApp o su correo y nosotros podamos dictarles las clases, porque tenemos muchos instructores avalados, sumamente profundos de estos estudios, que los van a guiar en este proceso de aprendizaje. La cultura gnóstica es una organización sin fines de lucro. Busca el desarrollo del hombre, ¿no? Para convertirlo en un superhombre. Busca que nosotros como sociedad también nos elevemos. Por eso, lógicamente, no tiene ningún costo. ¿Cómo vamos a cobrar, ¿no? Por algo que sirve a la humanidad, ¿no? Y que el hombre en sí mismo tiene, pero que todavía no ha descubierto. Así que los invitamos a todos a estar muy atentos, como decíamos, de las redes sociales, de este programa, donde se van a siempre colocar en la página pues los links de inscripción para que puedan seguir estos cursos. Sí. Pueden visitar a través de la página de Facebook que tenemos, que es Gnosis Perú, y también en el YouTube, de la misma manera nos encuentran, o nos pueden visitar en nuestra web, que es www.gnosisperú.org. Bueno, por mi parte, John,
te damos las gracias por estar aquí nuevamente en el programa y después de una cuarentena larga te hemos tenido aquí. La última vez fue ya meses atrás. Y bueno, esperemos que sigas bien de salud, ¿no? Con tu familia también. Un saludo para ellos. Y yo también me voy despidiendo con todos ustedes, amigos de Saber Vivir, para encontrarnos nuevamente en este programa para seguir conociendo un poco más sobre la cultura gnóstica. Nos estamos viendo, John. Muchas gracias, Alex, por la invitación y saludos para todos. Bueno, conmigo, hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.